Next up, I want to introduce Yesenia Da Mejia from Boston. Yesenia, I'm very sorry. Hey everyone, I'm going to be speaking both in English and Spanish. Voy a hablar en inglés y en español para nuestros hispanohablantes. Hi, my name is Yesenia Mejia. I'm an organizer with the Party for Socialism and Liberation in Boston. Thank you all for attending this vigil for Vanessa Guillen. I'm honored to be here and share this space with you. Hola a todos, me llamo Yesenia Mejia y estoy aquí de parte del Partido para el Socialismo y la Liberación. Gracias a todos por atender este velorio para Vanessa Guillen. Me siento honrada por poder compartir el espacio con todos ustedes. I'm a child of Mexican immigrants and was born and raised in Dallas, Texas. Vanessa Guillen's murder hit my community hard, not only because her death could have been avoided if there had been an adequate response to her reporting of sexual harassment, but because we know very well how military recruiters target poor Black and brown kids in school. The military is presented as one of the only choices to make it out of poverty. Working class people should not be coerced into joining the military and fighting other working class people abroad just to provide for their basic needs. Mis padres son inmigrantes mexicanos y yo nací y me crié en Dallas, Texas. El asesinato de Vanessa Guillen ha golpeado duramente a mi comunidad, no solo porque su muerte podría haberse evitado, sino porque sabemos muy bien cómo los reclutadores militares apuntan a las adolescentes pobres de origen latino y negro. El ejército se presenta como una de las únicas opciones para salir de la pobreza. Las personas de clase trabajadora no deben ser forzadas a unirse a las Fuerzas Armadas y luchar contra otras personas de clase trabajadora en el extranjero, solo para satisfacer sus necesidades básicas. Vanessa was sexually harassed on the base by a sergeant and confided with her family about this, but she feared raising it with her superiors. Her family spent 2 months searching for her, demanding answers from Fort Hood leadership, and were only met with lies. Fort Hood failed to do a proper investigation on a missing soldier on their base. Vanessa's sister described meeting the murderer at Fort Hood during a visitation and said, "He laughed in my face. I had a very uneasy feeling about him." This symbolizes how the U.S. treats the issue. They laugh in our face and continue to throw our people into the meat grinder of the military-industrial complex. Vanessa fue acosada sexualmente en la base por un sargento y confió con su familia sobre esto, pero temía reportarlo con sus superiores. Su familia pasó 2 meses buscándola, exigiendo respuestas de los líderes de Fort Hood, y solo se encontró con mentiras. Fort Hood no hizo una investigación apropiada sobre una soldada desaparecida en su base. La hermana de Vanessa describió conocer al asesino en Fort Hood durante una visita y dijo, "Se rió en mi cara. Tuve un sentimiento muy incómodo acerca de él. Esto simboliza cómo los Estados Unidos trata el tema. Se ríen en nuestra cara y siguen arrojando a nuestro pueblo al parque de carne del complejo industrial militar." Fort Hood, Texas is a dangerous place for women in the military. The entire military is a hotbed of sexist violence. 1 in 3 women who join the U.S. military will be sexually assaulted or raped by men in the military. The Defense Department has known this since 2008. Women and men alike have been sharing their experience of sexual assault while in the military. The U.S. government is not ignorant to this. Just last year, the Department of Defense uncovered that sexual assault in the American military surged in the last 2 years, driven almost entirely by a 50% increase in assaults on women in uniform. The murder of Vanessa Guillen is the latest tragic evidence of the violence on Fort Hood and other U.S. military bases. Fort Hood, Texas, es un lugar peligroso para las mujeres en el ejército. Todo el ejército es un semillero de violencia sexista. 1 de cada 3 mujeres que se unan al ejército estadounidense será agregada sexualmente o violada por hombres en el ejército.
El Departamento de Defensa lo sabe desde el 2008. Tanto mujeres como hombres han estado compartiendo su experiencia de agresión sexual mientras en el ejército y el gobierno es muy consciente de esto. El año pasado el Departamento de Defensa descubrió que la agresión sexual en el ejército estadounidense aumentó en los últimos 2 años, impulsada casi completamente por el aumento de 50% en las agresiones a las mujeres en uniforme. El asesinato de Vanessa Guillen es solo la última evidencia trágica de la violencia en Fort Hood y otras bases militares estadounidenses. As children of immigrants, we're faced with the obligation of assisting our families, and sometimes we can't get through college without the military. Unfortunately for Vanessa, she joined a military that was never meant to serve her. We need to ask, how do we have money for war but not to feed the poor? What does it mean to be Latinos and serve in an army that in turn travels to our homelands to terrorize, steal, and cause poverty? We have to name the common enemy, capitalism. Rich billionaires profit off of war, and their true power lies in their ability to convince us that war, terrorism, and exploitation is in our interest. Capitalism does not value its workers, the people who actually make our society run. Immigrants do some of the most precarious work, and the wealth they create is stolen from them by this capitalist imperialist system. Como hijos de inmigrantes, nos enfrentamos a la obligación de ayudar a nuestras familias, y a veces no podemos pasar por la universidad sin unirnos a las Fuerzas Armadas. Desafortunadamente para Vanessa, se unió a un ejército que nunca estaba destinado a servirle a ella. Tenemos que preguntar, ¿cómo tenemos dinero para guerra, pero no para alimentar a los pobres? ¿Qué significa ser latinos y servir en un ejército que a cambio viaja a nuestra patria para aterrorizar, robar y causar pobreza? Tenemos que nombrar al enemigo común, el capitalismo. Los multimillonarios ricos se benefician de la guerra y su verdadero poder reside en su capacidad para convencernos de que la guerra, el terrorismo y la explotación son de nuestros intereses. El capitalismo no valora a sus trabajadores, a las personas que realmente hacen funcionar nuestra sociedad. Los inmigrantes hacen uno de los trabajos más precarios y la riqueza que crean es robada por este sistema capitalista imperialista. Vanessa Guillen's family demands that Fort Hood shut down and investigate all reports of sexual assault and harassment. Her family accuses the Army of covering up her disappearance and demands a congressional investigation and legislation to change Army policy. We demand justice for Vanessa Guillen. We demand an end to the Imperial Army. Stop using brown and black people to fight wars that are not ours to fight. La familia de Vanessa Guillen exige que Fort Hood cierre completamente e investigue todos los informes de agresión sexual y acoso sexual. Su familia acusa al ejército de encubrir su desaparición y exige una investigación y legislación del Congreso para cambiar las políticas del ejército. Exigimos justicia para Vanessa Guillen. Exigimos el fin del ejército imperial. Deja de usar nuestro pueblo para luchar en guerras que no son nuestras para luchar. The last thing that I want to mention is that we need unity among workers and nationally oppressed communities. The military system that let Vanessa's abuser take her life is the same system that killed George Floyd and Breonna Taylor. It's the same system that goes into Latin America to steal resources and destabilize those governments. It's the same system that deports our loved ones. We want an end to racism and patriarchy here in the U.S. and an end to colonial activity all around the world. Lo último que quiero mencionar es que necesitamos unidad entre los trabajadores y las comunidades oprimidas al nivel nacional. El sistema militar que dejó que el abusador de Vanessa le quite la vida es el mismo sistema policial que mató a George Floyd y Breonna Taylor. Es el mismo sistema que va a América Latina para robar recursos, para desestabilizar esos gobiernos
y es el mismo sistema que deporta a nuestros seres queridos. Queremos poner fin al racismo y al patriarcado hacia aquí en los Estados Unidos, a poner fin a la actividad colonial en todo el mundo. Thank you. Gracias a todos. Thank you very much.